Denle un fuerte aplauso a las personas que nos acompañan por primera vez. Amén. Denle un aplauso a Jesús. Amén, 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 amén. Bueno, hoy estamos en fiesta de resurrección. ¿Cuántos están felices por eso? Hoy estamos entonces conmemorando la resurrección. En Estados Unidos se llama Holy Easter, creo que se llama. ¿Alguien se acuerda? Holy Easter, creo que se llama en Estados Unidos la celebración de la resurrección de Jesús. Pero no es que Jesús se haya muerto hace 3 días y que haya vuelto a resucitar el día de hoy. No es que Jesús haya sido crucificado hace 3 días y que haya resucitado un día como hoy. Lo que hacemos es conmemorar que una vez fue muerto, una vez fue sacrificado, entregó su vida por nosotros y ahora resucita por nosotros. Pero no es que resucite hoy, sino que conmemoramos su resurrección. ¿Eso es claro? Amén. Quiere decir que el sacrificio fue hecho una sola vez y para siempre. No se puede hacer un sacrificio varias veces, ni podemos celebrar un sacrificio aquí porque tendríamos que sacrificar a Jesús nuevamente aquí. Creo que fue en Barranquilla que salió una noticia que levantaron a un hombre en una cruz y que casi se cae. Creo que lo vi hasta la mitad porque iba en carretera. Y la cruz con el hombre allá clavado casi se cae, casi matan al hombre porque lo levantaron como 2-3 metros y al piso otra vez. Creo que no lo terminé de ver. Pero siempre quieren imitar el sacrificio de Jesús, pero no hay nadie que pueda hacerlo. Porque el sacrificio de Jesús, diga conmigo, fue perfecto, único. Y no hay nadie que pueda cumplir ese sacrificio. Tenía que haber sido una persona sin pecado. Y ninguno de entre nosotros, dice la palabra de Dios, que entre los vivos, dice el Salmo, dice que entre los vivos, ninguno que ha pasado por esta tierra ha estado libre de pecado, excepto Jesús. Amén. Excepto Jesús de Nazaret. El único que ha estado libre de pecado es Jesús. Todos entre nosotros somos pecadores, pero somos salvos por la gracia. ¿Cuál gracia? La gracia del perdón de los pecados que entregó por nosotros su Hijo unigénito para perdón de nuestras vidas. Eso tenemos que tenerlo muy, muy claro. Vamos a revisar algunos versículos, o sea 6, versículo 1 y 2. Dice: vengan, volvámonos al Señor. Él nos despedazó, pero ahora nos sanará. Nos hirió, pero ahora vendará nuestras heridas. En el versículo 2 dice: dentro de poco tiempo Él nos restaurará para que podamos vivir en su presencia. Y en la traducción Reina Valera dice dará, bueno, en la traducción antigua dice dará, que se fue, no, otra vez, devuélvete al 2, al 2. Versículo 2 dice: dará vida después, o nos dará vida después de 2 días, y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Fíjense que es una palabra profética de cómo el Señor, cuando se presentó con los judíos fariseos, les decía: voy a derrumbar este templo, destruirlo por completo y lo construiré o lo renovaré en 3 días. A los judíos les ofendió eso porque no entendieron y creyeron que se estaba refiriendo a su templo, a sus 4 paredes, sus ladrillos, sus bloques. Estaban creyendo que se refería a su propia religión. ¿Por qué el judío o por qué el fariseo atacó tanto a Jesús? Porque Jesús atacó la religión. En esta Semana Santa me ha quedado nuevamente más que claro que el peor cáncer de la sociedad es la religión. Porque por lo menos las drogas destruyen el cuerpo y la mente de las personas, pero la religión destruye el espíritu de las personas. Y Jesús atacó durísimo la religión y atacó durísimo a los religiosos. ¿Cuál es la diferencia de la religión y de los religiosos a lo que nosotros vivimos? Es una gran pregunta. Nosotros tenemos una fe, tenemos una certeza en nuestros corazones que nos dice o que nos ordena, en la cual descansamos, que Cristo Jesús es mi Salvador, que yo no puedo hacer nada para agradarle a Él, para conquistarle el corazón y para que perdone mis pecados. Realmente lo que el Señor Jesús hizo ya fue hecho una sola vez y para siempre. Pero si yo empiezo a colocar un sistema religioso, hermano, que si usted pasa al frente no puede tener la falda tiene que tener la falda por debajo de la rodilla, hermano, porque si usted va a predicar el evangelio tiene que ser perfecto, santo, más santo que el Santísimo Dios.
hermano, que usted cuando viene a la iglesia tiene que ser tan perfecto, tan perfecto. Si me regalan la luz para poderles ver los ojos, es que cuando se me duermen tengo que hablar. Si nuestro sistema religioso es más poderoso que la palabra profética del Señor, es una religión. Si nuestro sistema de creencias, si nuestro sistema en la fe es algo más fuerte que la misma palabra de Dios, lo que va a suceder es que vamos a estar amoldándonos a un sistema, amoldándonos a una religión. Estaremos creando un sistema, estaremos creando una religión. Pero Él ya lo hizo todo por nosotros. No hay nada que yo pueda hacer. Simplemente hay una llave que se llama arrepentimiento, y con la llave del arrepentimiento es con la cual yo puedo acercarme confiadamente al Señor. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Su palabra me dice que sí, a causa de nuestros pecados y a causa de nuestra rebeldía, el Señor nos herirá. El libro de Isaías de forma profética también dice que en un tiempo el Señor nos soltó, nos abandonó, pero que por su amor inagotable, por los lazos de amor que Él tiene, Él se acordaría nuevamente de nosotros y ya no nos volvería a abandonar. Es interesante esto. ¿Qué padre le dice a su hijo, te abandonaré? ¿Qué madre le dice a su hijo, sabes qué? Hazlo. No, sí, las mamás y los papás pueden hacer eso. ¿Sabes qué? Hazlo como quieras, me cansé contigo, no volveré a luchar por esto. Si te quieres estrellar, estréllate, ya tienes la edad suficiente. Me equivoco. Yo con mis hijos de 12 años y 11 ya se los he dicho. Ah, sí, no quiere, pues hágale. Ayer fuimos a la piscina, descansamos un tiempo maravilloso, nos relajamos un tiempo. Hijos, ya salgan de la piscina, ya mucho sol. Mi hijo ya pasó del rojo al morado y del morado pasó al negro, estaba más morado que yo. Yo dije, este niño no va a dormir, se va a insolar, le va a doler la cabeza, le va a pasar todo. Y uno como que lo suelta, y eso es parte del proceso de la vida. El Señor dice que nos hirió, pero que ahora nos va a curar, que ahora nos va a vendar. Y en el versículo 2 de Oseas dice, nos dará ahora vida después de 2 días, y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él, porque su misericordia, diga misericordia, no, más bien diga gracia. La gracia no es cuando le damos gracias a Dios. La gracia no es ser gracioso. La gracia es el favor inmerecido, que aún yo siendo pecador, Él pagó el precio por mí y me amó hasta lo sumo y entregó su vida por mí, y por gracia soy salvo. No es porque yo haya hecho algo, no es porque yo quiera, sienta o desee ser pastor o me sienta muy santo cada vez que toco el piano. No es por eso. Es porque por gracia Él perdonó mis pecados, por gracia Él me libró de la muerte, por gracia sé que resucitaré junto a Él en el día venidero. ¿Alguien lo comprende? Dice el Señor, yo un día te herí, pero ahora voy a resucitarte también conmigo. ¿Alguien lo comprende conmigo? Amén. Amén. Isaías 26, 19, por favor. Isaías 26, 19. Esta mañana puse el computador para despertarnos todos, prendí, le puse música, puse una predicación, y estaban predicando acerca de cómo fue corrida la piedra del sepulcro. Ya vamos a hablar de eso. Pero yo decía, no quiero predicar de lo mismo que todos predican. Señor, danos más de tu palabra, revélanos más. Isaías 26, 19 dice el Señor, pero los que mueren en el Señor vivirán. ¿Cuántos mueren en el Señor? Sus cuerpos se levantarán otra vez. Los que duermen en la tierra se levantarán y cantarán. Bueno, algunos todavía están como dormidos. Pues tu luz que da vida descenderá como el rocío sobre tu pueblo en el lugar de los muertos. Es justo, es necesario que el hombre muera, porque es parte del proceso de la vida. ¿Por qué? Si antes fuimos creados de forma eterna. Fuimos creados en Adán y Eva para vivir eternamente, valga la redundancia, vivos en Él. Algunos parece que estuviesen muertos. Pero a causa del pecado de Adán y de Eva, el Señor dice que los expulsó del paraíso. Pero una de las maldiciones, aparte de haberlos expulsado de su presencia, era recortar sus días, porque el pecado genera muerte. Imagínense nosotros viviendo eternamente junto con el Señor y eternamente maldecidos por el pecado.
Y entonces el plan de salvación era que tuviésemos que morir, porque uno vendría por nosotros, pagaría el precio y su sangre nos compraría de nuevo para resucitarnos nuevamente de la muerte a vida. ¿Se entiende eso? Porque si hubiésemos vivido eternamente en muerte, el Señor nos estaría soportando, aguantando, tolerando que el pecado estuviese eternamente en su creación. Por eso el Señor en su diseño creó la muerte. Por eso cuando no se arrepintió Faraón, les dijo a los israelitas: pinten los dinteles de sangre, que el espíritu de la muerte pasará y yo los visitaré. Es muy interesante entender que Dios tiene el control de la muerte. Entonces dice la palabra que los que mueren en el Señor vivirán. A ver, léalo conmigo. Pero los que mueren en el Señor, es una promesa. Pero los que no mueren en el Señor, su palabra promete que morirán eternamente sin Cristo. Y aquí es cuando Jesús hablaba y predicaba acerca de un lugar donde los muertos habitarían y eternamente estarían en el crujir y el rechinar de dientes. A veces no predicamos mucho del infierno, y es grave no predicar del infierno, porque el infierno, dice su palabra, que es real. Jesús lo predicó. Y tenemos que entender que una persona que muere sin Cristo es una persona que muere eternamente en el pecado. Y la única forma de mantenerlo, llamémoslo, pagando por el precio del pecado, es un lugar que fue creado por Dios mismo en lugares celestiales para que Lucero, Satanás, pagara el precio de sus contrataciones y su rebeldía. Todos los ángeles caídos rebeldes irían a un lugar llamado el infierno, el Hades. Y el hombre no estaba diseñado para ese lugar, pero el hombre cayó en pecado después de que Lucero y Satanás se aliaron. Y ahí sería el lugar, el destino final para toda persona que muere sin Cristo Jesús. Su palabra dice que toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Su palabra dice que Él vendrá cuando todo oído oiga la predicación del Evangelio. Tú dirás: bueno, pero los indígenas, los mongoles en Mongolia, en Tailandia, en Australia, en el Polo Norte, si habita alguien por allá en un iglú, dice la palabra que hasta por su propia conciencia les hablará de que hay un Dios eterno y poderoso. Y los indígenas, dice la palabra, que con todo ojo, todo oído oirá, y toda conciencia sabrá que hay un Señor. Entonces, todos los que mueren en el Señor viviremos en el nombre de Jesús. Todos los que morimos en Cristo Jesús viviremos. Sus cuerpos se levantarán otra vez. ¿Y qué pasa con el que perdió un dedo? ¿Y qué pasa con el hermano que tiene un dedito chueco? ¿Y el que perdió una pierna? Seremos levantados en cuerpos glorificados. Seremos levantados en cuerpos glorificados. En nuestro espíritu seremos levantados. No seremos levantados en carne, sino en cuerpo glorificado. Los que duermen en la tierra se levantarán y cantarán de alegría. La palabra del Señor dice que todo aquel que muere en Cristo Jesús no muere eternamente, sino que duerme en su presencia. Esto es hermoso. Toda persona que muere en Cristo Jesús duerme en su presencia. Y que un día seremos levantados, dice, los que duermen en la tierra se levantarán y cantarán de alegría. Yo creo en la resurrección de los muertos. No son como los zombies. ¿Usted sabe que la Biblia aparece también? Dice que los muertos vivientes se levantarán. Serán muertos pero no tienen vida. Serán cadáveres andantes. Eso está escrito en el libro de Ezequiel, en los últimos capítulos de Ezequiel. Fue increíble encontrar eso. Pero ese no es el punto de esta predicación. No me importan los zombies, me importan los que mueren en Cristo Jesús. Amén. Me importan los que están vivos y que corrieron una buena carrera de la fe y creyeron en la resurrección de los muertos y creyeron en la resurrección de Jesucristo. Dice que los que duermen en la tierra se levantarán y cantarán de alegría. Hay demasiada doctrina en un solo versículo. Los que duermen significa los que creyeron en Cristo.
los que están en la tierra, no los que están en el cielo. Entiendo lo que está sucediendo. Toda persona que muere cae en un descanso profundo. Una persona cuando muere, apenas se muere, no se va al cielo ni se va para el infierno. Una persona que muere, dice la palabra de Dios, que quedará en un reposo en la tierra hasta que venga el juicio del trono blanco, dice el libro de Apocalipsis. Y ese día se levantarán y cantarán de alegría, pues tu luz que da vida descenderá como el rocío sobre el pueblo en el lugar de los muertos. Amén. Lucas capítulo 7 versículo 22, por favor. Lucas capítulo 7 versículo 22. Cuando Jesús terminó de decir todo eso, la gente... 22. Ya casi, ahora sí. Luego les dijo a los discípulos de Juan: regresen a Juan Bautista y cuéntenle todo lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen y los muertos resucitan, y a los pobres se les predica la buena noticia. Levanten la mano los que saben que cuando Cristo murió se rasgó el templo. ¿Cuántos saben que el templo se había rasgado, el velo del templo? El templo de los judíos se rasgó como símbolo de que la presencia de Dios era abierta para todos. Pero ¿cuántos sabían que en el momento en que el velo se rasgó y Cristo murió, en ese instante muchos de los muertos resucitaron? ¿Lo sabían? ¿Lo sabías? La palabra de Dios dice que en el instante en que la tierra tembló, el velo se rasgó, Jesús estaba clavado en la cruz del Calvario, su madre María estaba junto a Juan, los discípulos estaban medio ahuyentados, temerosos, porque no querían ser crucificados igual que Jesús. En ese instante habían muertos resucitando. La resurrección de los muertos es algo que los saduceos negaban, que los judíos creían medianamente porque nunca lo habían visto, sino en teoría lo habían leído. Pero cuando Jesús murió, la gente dijo: ganamos. Anoche les compartí un mensaje de Javier Daniel, impresionante este hombre. Este hombre debería haber sido dramaturgo, creo que fue actor hace un tiempo. Y el hombre narra todo lo que sucedía paralelamente. Eran las 11:59 de la noche y Jesús estaba en el sepulcro, había muerto. Los discípulos estaban totalmente temerosos y de una forma u otra él empieza a narrar cantidad de versículos, pero de una forma tan sencilla. Y entonces, en ese instante, dice que ya eran las 12, era el momento en que Cristo iba a resucitar, era el tercer día que iba a resucitar. La piedra empezó a moverse, las mujeres iban a visitar a Jesús, pero no sabían con lo que se iban a encontrar. Un ángel se le presenta a las mujeres, los centuriones estaban ahí cuidando el sepulcro, pero de repente se quedaron dormidos. Y esa narración es maravillosa. Yo quiero tomar algunos versículos porque es bien importante lo que el Señor ha hecho en este tiempo. Vamos a buscar el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 23. Mateo capítulo 22, versículo 23. Serían muchos versículos, pero vamos a ver algunos. Mateo 22, 23. Ese mismo día se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos que dicen que no hay resurrección después de la muerte, y le plantearon la siguiente pregunta. Vamos a dejarlo solo hasta ahí. El budismo cree en la reencarnación. El budismo cree, don José, que antes fuimos tan malos que hoy estamos pagando el precio de lo malo que hicimos hace un tiempo. En eso creen. Creen que hoy podemos no dije resucitar, dije reencarnar, gracias. Que hoy podemos reencarnar hasta en un animal para pagar el precio de lo que hicimos en nuestras vidas pasadas. Otros creen que no hay resurrección de los muertos. Otros
vienen a la iglesia, pero nunca se han puesto en el papel o a cuestionar y preguntar, ¿realmente Jesús resucitó? ¿Realmente la resurrección de los muertos existe? Pero tenemos un Dios poderoso que no solamente es capaz de sanar a un enfermo, de sanar a un cojo, no solamente es capaz de sacar del anonimato a 12 de sus discípulos y ponerlos a ser embajadores en el mundo entero de la palabra de Dios y que se haya extendido hasta nuestra tierra, hasta Latinoamérica, sino que también es capaz de traer resurrección. Ahora bien, dice el libro de Juan que todo aquel que creyó en Él y confesó que creyó y creyó en su corazón y confesó con sus labios, dice que es hijo del Dios viviente y que junto a Él resucitaremos también. Toda corriente saducea en nuestra mente tiene que quedar fuera. Toda corriente que no esté alineada a la palabra tiene que quedar fuera. Toda persona que ha sido agnóstica, toda persona que dice yo la verdad no sé, tengo mis dudas de esto, sí existe un Jesús pero realmente no sé si resucitó. Toda persona tiene que tener un encuentro con Dios y entender que al tener un encuentro con Dios la resurrección se hace visible, palpable. Hace muchos años, hace ya 20 y pico de años, cuando tuve un encuentro con Dios, veníamos en el carro con Daniel, Marcela, y preguntaba a Marcela, ¿cómo fue tu encuentro? Le preguntaban a mi esposa, ¿cómo fue su encuentro con el Señor? Pues hace muchos años yo estaba tan cansado de la religión, tan aburrido de no tener resultados, tan distraído porque el mundo me ofrecía licor, garrafones de aguardiente, baile, rumba y demás. Y la religión se me estaba apagando en mi corazón. Gloria a Dios por eso. La religión se me estaba apagando. Ya no tenía sentido mi religión. Pero cuando tuve un encuentro personal con Jesús, me di cuenta que realmente estaba vivo. Y ahí fue cuando empecé a leer su palabra. Y ya no era leer un libro más, sino era leer a un Dios vivo. Y yo salí ese día de la iglesia diciendo, esto es real. Jesús está vivo. Realmente sí resucitó. Yo estaba hablándome a mí mismo de aquella experiencia que estaba viviendo en mi vida, no de la conmemoración de un Dios de 2000 años atrás, sino de una experiencia que estaba viviendo hoy en mi vida. Y me recuerdo haber salido a mi casa diciéndome a mí mismo, Dios está vivo, lo sentí, lo experimenté, lo palpé, lo viví, Él está vivo entre nosotros. Yo no sé si esta experiencia ya la has vivido antes, si no profetizo en el nombre de Jesús que hoy la vas a vivir. La resurrección de Cristo Jesús entre nosotros no es un suceso solamente que aconteció hace 2000 años, sino es una realidad que experimentamos todos los días cuando nos levantamos y decimos, Señor, siento tu presencia, miro los paisajes en las carreteras y siento que tú fuiste el que ha creado esto. Siento que tú estás entre nosotros. Siento que tú estás vivo. Hoy estábamos cantando y estaban Vanessa estaba cantando, Ángel estaban cantando, no sé qué canción fue. Y yo dije, wow, qué lindo. Su presencia se siente en este lugar. Amén. Cuando se reúnen 2 o 3 en su nombre, Él está ahí resucitado entre nosotros. Amén. No estamos recordando un suceso, sino estamos viviendo una experiencia. No estamos recordando que Él murió y resucitó hace 2000 años y cuando partimos el pan no decimos, uy, qué lindo, hace 2000 años una persona que ni siquiera he visto en mi vida vivió y nació y murió por mí. No, es que lo siento. ¿Cuántos lo sienten en su corazón? Yo siento que Él está aquí y cuando siento que Él está aquí estoy recordando y estoy haciéndole callar la boca al enemigo porque realmente sí creo en la resurrección de los muertos. Díganle a la persona que está a su lado, yo sí creo. Creo en la resurrección de los muertos en el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén, amén, amén. Y si nos vamos, hay algunos versículos que quiero compartir, pero antes de compartir esos versículos que Pablo nos enseña, que hablan acerca de la plenitud de lo que significa la resurrección para nosotros el día de hoy. Quiero que vayamos juntos rápidamente al capítulo 20 de Juan. Juan 20.
uno. Y voy a leerlo rápidamente porque quiero saltar esto. Dice: el domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Estamos en el mismo, ¿cierto? Versículo 2. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. Les dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro. Cuando alguien tiene hambre, corre a la iglesia. Amén. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. 5. Se agachó a mirar adentro, vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó, porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después cada uno se fue a su casa. 11. María se encontraba llorando fuera de la tumba, y mientras lloraba se agachó y miró adentro. Vio a 2 ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado en la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. ¿Quién le preguntó? Los ángeles. Gloria a Dios por los ángeles. Pero se han llevado, dice, porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y luego vio a alguien que estaba allí de pie. ¿Era quién? Jesús, pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿qué versículo voy? 15. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero. Dios mío. Y le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso, yo iré a buscarlo. María, dijo Jesús. Ella giró a él y exclamó: Raboni, que en hebreo significa maestro. Y dice el Señor: no te aferres a mí, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a buscar a mis hermanos y dile: voy a subir a mi Padre y el Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Y María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo: he visto al Señor. Y les dio el mensaje de Jesús. ¿Cuántos han salido de un lugar como estos, que han experimentado su presencia, han cantado, han llorado, han saltado, han brincado, han recibido palabra, y han salido y han dicho: wow, Jesús está vivo? Y le han dicho a la persona con la que se han encontrado esa semana: he visto a Jesús, me he encontrado con Jesús, he experimentado su presencia, realmente Él está vivo. Dice: he visto al Señor. Una mujer a la que le fue perdonado mucho, María Magdalena, se acerca al pueblo y le dice: he visto nuevamente al Señor. Al principio no lo reconocía, tenía los ojos llenos de lágrimas, los problemas me llenaban la mente de pensamientos y no entendía lo que estaba haciendo, pero cuando Él me habló, escuché su voz, lo reconocí y lo fui a tocar, pero Él me dijo: no me toques, mujer, todavía no es el momento. Pero aquí estoy para decirles delante de ustedes, dice María Magdalena: lo he visto de nuevo. Vengo a decirles a todos: lo he visto de nuevo. Jesús sigue resucitado. Jesús no está muerto. Jesús murió y no fue porque lo hayan asesinado. Él entregó su vida por nosotros y también fue resucitado. Y el mismo Espíritu, el mismo poder que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, es el mismo Espíritu y el poder que hoy está sobre nuestras vidas. Es el mismo Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor por eso? Amén. El
mismo Cristo resucitado está entre nosotros en esta hora. Yo creo en la resurrección de los muertos. Capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 4. Capítulo 1, versículo 4. Y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado. Dígalo fuerte, cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. El mismo poder que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos es el mismo poder que hemos recibido cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero Cristo Jesús tuvo que pasar por la muerte para que tuviésemos nosotros vida. Y Cristo Jesús tuvo que pasar por el sepulcro para poder ser resucitado. Nosotros no. Nuestro espíritu ha nacido de nuevo por el poder del Espíritu de Dios. Donde ponemos nuestras manos, resucitan las cosas. Donde ponemos nuestras manos, resucitan los corazones y las mentes. Donde ponemos nuestras manos, las circunstancias cambian a favor de los hijos de Dios. ¿Lo creen? Amén. Ahora tenemos un poder dado por Dios mismo, y es el mismo Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. En el capítulo, en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3, Sandrita, por favor. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Dice que toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido. ¡Aleluya! Porque por su muerte y su resurrección nos salvó de tener que morirnos para ser resucitados en lugares celestiales y vivir la gloria de Dios. No, resulta que podemos vivir la gloria de Dios en la tierra, en carne propia, con carne y espíritu, porque Él ya pagó el precio por nosotros. Toda la alabanza sea para Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios lo levantó a Jesucristo de los muertos. Dios levantó a Jesucristo de los muertos y ahora vivimos con gran... Levante la mano el que esté expectante, el que tenga hambre, el que esté feliz, el que esté gozoso. Levante la mano el que crea en la resurrección, el que crea en el poder de Dios, el que crea que Dios puede sanar, librar, libertar, bendecir nuestras vidas. Diga un fuerte amén todo aquel que crea que mi familia, su familia puede ser transformada por su presencia. Somos expectantes de su presencia. Primera de Pedro 3:21, el mismo libro, Primera de Pedro 3:21. Ahí mismo dice: de la misma manera ustedes. Uy, ya casi que lo leo. 3:21, es que iba a decir esposas, pero no, esta predicación no es para las esposas. El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes, no por quitarle la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia, y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. De nada serviría bautizarnos si Jesucristo no hubiese resucitado. De nada serviría predicar el Evangelio si Jesucristo no hubiese resucitado. De nada serviría conmemorar la muerte, porque ya se hubiera quedado muerto, porque gracias a Dios resucitó y somos ahora bendecidos por la resurrección. De nada serviría nuestra fe, en vano sería nuestra fe si Cristo no hubiese resucitado. Para el mundo esto es locura, para los hijos de Dios esto es gracia y es poder de Dios. Amén. Somos bendecidos por la resurrección de Cristo en nuestra vida. 2 versículos más para terminar. Gloria a Dios. Filipenses 3:10. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Amén. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Y el 11. Para poder experimentar de una u otra manera la resurrección. ¿Cuándo Pablo está diciendo que iba a experimentar la resurrección de los muertos si él no se había muerto? ¿Cuándo Pablo quería experimentar la resurrección de los muertos si se supone que cuando mueres quedas en un descanso profundo y tus sentidos quedan en silencio? No existe tal cosa como el purgatorio.
Porque si el purgatorio existiera, la muerte y la resurrección de Jesucristo sería en vano. Estaríamos diciendo que habría que pagar un precio después de la muerte con mi sufrimiento por pecador. Y su palabra dice todo lo contrario. Dice que Él ya pagó el precio por mí y el pago está hecho, es perfecto. No hay nada que tú y yo podamos hacer, ni antes ni después de la muerte, solamente arrepentirnos antes de morirnos. Pero Pablo está hablando algo glorioso en este lugar. El que tenga oídos para oír, que oiga. La resurrección que quiere experimentar Pablo, quiere experimentarla en vida. Yo no sé si esto lo logramos entender. La resurrección que Pablo quiere compartirnos o quiere experimentar, él quiere vivir la gloria de Dios antes de morirse. Él quiere experimentar la resurrección antes de morirse. Versículo 10 de nuevo, por favor. Dice: quiero conocer a Cristo. ¿Cuántos quieren conocer a Jesús? Y quiero experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. ¿Cómo? ¿Cómo lo quiere experimentar? Dice: quiero sufrir con Él y participar de su muerte. 11. Para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. La única forma de experimentar a Jesús en la tierra y la única manera de experimentar la resurrección de los muertos sin habernos muerto es bajo la llave del arrepentimiento. Pablo dice: quiero sufrir de la muerte de Jesús en mi carne. Quiero activar la llave de la muerte, del arrepentimiento en mi vida. Si el grano de trigo no muere, no puede dar fruto. Si yo llego con soberbia a la iglesia, si yo llego con altivez a la iglesia, yo llego diciendo: esa predicación ya me la sé, no la necesito, ahí no se mueve el Señor. Si yo llego diciendo: uy, pobres muchachos, ¿cómo están desafinaditos los muchachos? Inmediatamente la paloma se me vuela, porque yo estoy pendiente de los acordes y de la música, no estoy pendiente de la gloria de Dios. Si yo llego diciendo: ay, pobrecita esa iglesia, se reúnen unos cuantos locos, en vez de ir a jugar afuera, mire, puede correr por toda la ciudad, atravesarse la ciudad en una ciclovía de lado a lado. Y yo llego creyendo que este no es el momento, que este no es el lugar, entonces estoy menospreciando la obra del Señor. Pero Pablo está diciendo a la iglesia de Filipo, le está diciendo que la única forma de experimentarlo es cuando experimento la muerte de alguna u otra forma con Jesús. ¿Cómo experimento la muerte de alguna u otra forma con Jesús? Cuando la persona dice: soy pecador, y si Él murió y resucitó por mí, yo también quiero morirme con Él. Señor, llévate este cuerpo terrenal de muerte, que lo único que piensa es en pecado, que lo único que activa es la sensualidad, la sexualidad descontrolada, las mentiras y la vanagloria. Toda persona que no ha muerto a sí mismo es una persona que se condena a sí mismo. Toda persona que no se arrepiente y no se muere a sí mismo es una persona que no ha muerto a sus placeres. Es una persona que no va a resucitar y no va a experimentar la resurrección de los muertos. Toda persona que se humilla. Cuando llegué a los pies de Jesús, aunque estaba vestido, me sentí desnudo en su presencia. Aunque estaba vestido para el mundo, me sentí desnudo en Él, porque estaba jugando una doble vida y me iba a tomar unos traguitos el sábado, pero el domingo estaba levantando mis manos. ¿Qué era más fácil? ¿Dejar de levantar las manos para adorar a Dios o dejar el mundo y el traguito que me estaba corrompiendo la vida? Y cuando estaba viviendo esa situación, yo decía: Señor, quiero un cambio en mi vida. Estoy cansado de esta religión, estoy cansado de no tener resultados, estoy cansado de que no tengo rumbo. Estaba estudiando en la universidad, pero no tenía sentido la vida. Y cuando cuando Él me encontró, cuando el Dios eterno me encontró en el camino y tuvo misericordia de mí, y me di cuenta que había resucitado, que Jesús estaba vivo, lo primero que hice, en esa época no había Facebook,
fue poner un correo electrónico a 500, 1000 personas, no sé cuántas personas tenían mi correo, y les mandé un mensaje y les dije con un versículo bíblico desde la universidad, les puse un mensaje que decía: resistan al diablo y él huirá de nosotros. No te resistas a Dios, resístete al diablo. No resistas la gracia y el favor de Dios, resiste a Satanás y sus placeres. El enemigo viene a robar, a destruir y a matar. Y Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Esa es la palabra rema de hace más de 15 años, cuando Dios dijo: serán una iglesia que vivirá con pasión. Vivan con vida eterna, vivan en abundancia, vivan con pasión. Nos alegramos y celebramos porque Él está vivo entre nosotros. ¿En qué momento podemos dejar de vivir la experiencia de sentirle al lado cuando estoy cantando? ¿En qué momento me olvido de que Él está aquí en este lugar y que posiblemente envía a sus ángeles para preparar este lugar antes de que nosotros lleguemos? Que cuando cantamos y levantamos nuestras voces y que cantamos y adoramos a Dios, experimentamos su presencia, y es la presencia de alguien que está vivo, alguien que no está muerto, alguien que vive y vivirá por siempre en nuestras vidas y nuestros corazones, y que un día veremos sus ojos cara a cara. Amén. Oro para que todo aquel que no haya experimentado el poder de Dios pueda experimentarlo en esta hora. Todo aquel que no ha experimentado un Dios de poder, un Dios de salvación, un Dios de milagros, como estábamos cantando al principio, un Dios Rafa, un Dios que sana, un Dios Jireh, un Dios que provee, un Dios Elohim, un Dios poderoso, que pueda experimentarlo y salir a la calle y decir: wow, Dios está vivo. Dios es real, Dios está vivo. Dios puede tocar tu casa, puede tocar tus finanzas, puede tocar a tus hijos si están descarriados, puede tocar a tu esposo si está descarriado, puede tocar a tu familia, puede tocar a esa futura mujer, ese futuro hombre que compartirá contigo. Tienes el honor de escoger delante de Dios a una mujer que te desvíe de los propósitos de Dios, o a una mujer que te encamine y encamine a tus hijos y a tus siguientes generaciones a los pies de Cristo. Amén. Puedes escoger un presidente que te desvíe de la palabra y de la presencia de Dios, o un presidente que te guíe por la presencia de Dios. Puedes escoger 30,000 pastores en este mundo, uno que te acerque más a Jesús, o un pastor que de pronto esté pendiente de cosas superfluas en este mundo. Puedes estar pendiente de la música de este mundo y de los placeres de este mundo, o reconocer que el Rey Jesús ha resucitado y puede vivir en tu corazón, en tu alma, y habitar en tu corazón y en tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Yo lo creo. Cierra tus ojos ahí donde está, ahí sentado, y dígale: Señor, si tú moriste por mis pecados y trajiste vida eterna, yo también quiero morir a mis pecados, porque tú ya pagaste un precio, pero yo no he pagado ningún precio. Señor, yo quiero experimentar, así como Pablo lo menciona, la resurrección de los muertos, pero en la tierra. Quiero morir a mí mismo, quiero morir a mis propios placeres. No soy perfecto, pero tu palabra me dice: sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No me siento muy santo, pero tu palabra dice que soy santo, porque tú me has santificado y justificaste mi vida. Pero si es así, yo Señor, yo prometo hacer algo. Yo prometo morir a mis pasiones, yo prometo morir a mi maldad, yo prometo morir a mi iniquidad, a los deseos de este mundo. No soy perfecto, pero tu palabra me va perfeccionando día tras día. Tu presencia me bendice día tras día. No soy perfecto, y a veces creo la mitad de las cosas que tú dices, Señor, pero yo quiero caminar contigo, quiero creer en lo que tú has dicho. No quiero ser como uno de los saduceos que niegan la resurrección. Tampoco quiero ser como uno de los discípulos que terminó negándote delante de los demás. Señor, que a donde tú me mandes,
yo pueda hablar de ti. Que a donde tú me pongas, yo pueda reflejar tu amor. Que a donde tú me lleves, yo pueda colocar, Señor, semillas de tu palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Puede colocarse de pie y dígale: Señor, yo quiero sentir tu presencia. Hace 8 días ministrábamos llamados de parte de Dios. Todo el que quiera recibir más de su presencia, todo el que quiera recibir un toque más del Señor, le invito a que pase aquí al frente, aquí delante mío. Acérquese, venga más profundo en Él. Todo el que diga: Señor, yo quiero más de tu presencia en mi vida. Señor, cómo te amamos, cómo nos deleitamos en tu presencia. Padre, creemos en tu palabra y creemos en la resurrección de los muertos y creemos que tú has resucitado por nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Jesús, disfrutamos de tu palabra, disfrutamos de su presencia. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Si alguien nos puede ayudar a apagar las luces de aquí, quiero, ayúdame a apagar esta luz. ¿Cómo te amamos, Señor? Oh, Señor, manifiéstate a todos, que todos seamos tocados por ti. Que todos seamos tocados por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo. Señor, que nos vayamos de este lugar llenos, tocados por ti. Tocados por ti. Vamos, abra sus labios. Abra sus labios, dígale: perdóname, Señor. Perdona mi maldad, perdona mi culpa. Gracias, Señor, porque me has hecho libre. Gracias, Señor, porque ahora tú estás vivo en mí. Vivo en mí. Ahora habita en mi corazón.